No, está bien. Amén. Bueno, mientras sabemos que estamos transitando en la palabra por los frutos del Espíritu, y desde que el pastor Samuel me había dado los temas que me tocaba compartir a mí, yo decía, bueno, Señor, ¿qué quieres decirme? Primero tengo que hablar de la paciencia y después tengo que hablar de la mansedumbre. Y yo decía, pues, buenos dos temas, a buena persona le ha tocado. Y realmente en esta semana, pensando y meditando en el tema de la mansedumbre, que es el que me corresponde compartir con ustedes, estamos allí en Gálatas 5:22, 23. Hoy comenzamos con el 23 y es el fruto de la mansedumbre. Y yo pensando, ¿no? Desde el primer momento que lo sabía, decía, ¿qué me quieres decir? Pero después, a lo largo de esta semana, llegaba a mi mente en el que era el momento preciso para hablar de mansedumbre. No solo soy yo el único que necesita mansedumbre, sino que lo necesitamos todos. No sé cuántos han estado pendientes de las noticias de los últimos días. Realmente tampoco es que yo vea tanto las noticias, sino que sigo algunas personas que me dan un resumen de las noticias. Y una de las noticias que ha sido bastante sonada, ha sido bastante controversial en estos últimos días, ha sido la muerte de Charlie Kirk. Habrán escuchado de todo tipo de noticias, un extremista radical, de derecha, otros que lo defienden, pero cuando yo escuchaba todo lo que se habla, me doy cuenta de toda la falta de mansedumbre que hay en este mundo. O sea, algunos no miraban ni que era un padre de 2 niños, de que dejaba una mujer, que por sus palabras se los merecía. Como que quieren mansedumbres para otros, pero no pedimos mansedumbre para nosotros. Realmente vivimos en un mundo bastante polarizado, pero quisiera que pudiéramos, como hijos de Dios, ejercitar la mansedumbre. Sabemos que los frutos del Espíritu los da el Señor, pero yo me pregunto, incluso desde que me convertí, vale, Señor, tú lo das, pero ¿qué hago? ¿Me siento en el banco a esperar a que me deje el fruto? ¿Es eso lo que nos pide el Señor? ¿Esperar a que el Señor nos quiera dar el fruto un día antes de morirme? ¿Apenas me convierto? Y como sé que algunos a veces se tienen que ir rápido por diferentes razones, me gustaría que fuéramos directo a cómo poder hacer, a pesar de que el Señor da la mansedumbre, ¿qué puedo yo hacer para obtener la mansedumbre? No es que yo voy a decir, yo tengo la mansedumbre y la ejerzo, porque la da el Señor, pero ¿qué cosas tangibles, objetivas, puedo yo hacer, al menos para esperar la mansedumbre? En medio de toda esta polarización que les he comentado de Charlie Kirk, precisamente hay un pasaje que me insta y está en Santiago 1. Puede buscar allí en Santiago capítulo 1, sabemos que estamos hablando en Gálatas 5:23, el fruto del Espíritu de la mansedumbre. Me gustaría, antes de comenzar específicamente con el pasaje, quisiera ver por encima la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre viene del griego praotes. Es una palabra difícil de poder darle una definición, sino que pudiera ser muchas cosas. Por ejemplo, sumiso a la voluntad de Dios. Eso sería mansedumbre. Sería, confío en Dios, aun cuando no lo entiendo, pero acepto su plan. Otra pudiera ser que soy dócil, soy enseñable, tengo un corazón dispuesto a recibir aquello que Dios me está hablando. Otra sería considerado.
que si tengo que corregir a otra persona, pues soy considerado como me gustaría, regla de oro, como me gustaría que me tratasen. No soy violento, sino que voy con amor a corregir. Santiago, capítulo 1, verso 19, nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Este pasaje era el que me llevaba a 3 pasos que podemos hacer nosotros, pero no son 3 pasos cualquiera. Son 3 pasos que iremos desglosándolos poquito a poco. Dice que debemos ser, todo hombre debe ser ¿qué? ¿Pronto para qué? Para oír y tardo para hablar. Como todos sabemos, una persona que nace con hipoacusia, o sea, con problemas auditivos de nacimiento, ¿esa persona habla? No, porque necesita ¿qué? Escuchar para conocer los sonidos y emitirlos. Entonces, está muy relacionado el escuchar con el hablar. Hemos escuchado también mucho la frase que dice que Dios nos dio ¿qué? ¿Cuántos oídos? 2 y una lengua. Pero muchas veces la lengua es más fuerte que nuestros oídos, es como más dominante. Saber escuchar es una cualidad que es difícil de tener. Cuando estamos en una discusión, muchas veces escuchamos, pero no analizamos, pero no somos receptivos a lo que nos están diciendo, sino que estamos pensando simplemente en hablar. El escuchar es una actitud que pasiva, en la cual usted lo único que tiene que hacer es sentarse, escuchar y analizar. El hablar es una actitud que activa, que usted tiene que ejercer, el poder sacar, el poder decir. Cuando la Escritura habla de que todo hombre debe ser apto para oír, se refiere a que debemos ser conscientes de lo que nos dice la persona, analizar lo que nos dice esa persona, para después poder tomar una decisión calmado y poder hablar. Pero cuando yo precisamente meditaba en esto de que todo hombre debe ser apto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, me quedaba en esa parte de oír y venía a mi mente un pasaje de la Escritura que está en Romanos 10, 17. Muchos lo conocen, pero quisiera leerlo directo de la palabra. Así que la fe es ¿por qué? El oír. Y el oír por la palabra de Dios. Incluso para conocer al Señor es necesario oír. Es necesario que escuchemos, que estemos atentos, que abramos nuestro corazón para ver qué tiene Dios que decirnos. Pero en esta sociedad tan polarizada en la que vivimos,
En una sociedad dominada por la guerra cognitiva. No voy a entrar en el tema de la guerra cognitiva, pero lo resumo de una manera breve. La guerra cognitiva es aquella guerra en la que el campo de batalla no es un país, sino es nuestras mentes. La guerra cognitiva es la que se encarga de que nosotros cambiemos nuestro pensamiento. Y en este mundo en el que vivimos, bombardeados por una guerra cognitiva, no queremos escuchar la palabra de Dios. Andrea compartió una foto de Charlie Kirk. Charlie Kirk, ya le digo antemano, a pesar de todo lo que digan, era una persona que profesaba la fe en Jesucristo y al menos lo que yo conozco daba testimonio de ella. Yo no lo conozco personalmente, pero él confesaba a Jesús como su Señor y Salvador. Una familiar de Andrea, cuando pone eso, empezó a enviarle mensajes a Andrea y prácticamente, no lo decía, pero como que se alegraba por la muerte de esta persona. Y después de alegrarse de la muerte de esta persona, era una furia, era un manojo de palabras, era una cantidad de odio hacia los cristianos en general, que es producto de esa guerra cognitiva en la que vivimos, de una sociedad que está tan polarizada, una sociedad que no quiere escuchar y también afecta a la iglesia del Señor. Porque cuando usted llega y pone la televisión, allí están bombardeándolo. Cuando usted escucha al vecino, allí están bombardeándolo. ¿Y qué hacen? Cerramos nuestros oídos y no escuchamos, no atendemos a analizar qué nos quiere decir Dios. La sociedad hoy está tan cerrada, no aplican este pasaje de la Escritura. Evidentemente, si no son hijos de Dios, si como hijos de Dios nos cuesta aplicar la Escritura, imagínense cuánto más aquellos que no han recibido la palabra. Pues tienen sus propios conceptos, no quieren que nadie los cambie, ellos son los mejores y lo primero que hacen es ser ¿qué? ¿Prontos para oír? No, son tardos para oír y prontos para hablar. La Escritura nos llama a que todo hombre debe ser pronto ¿para qué? Para oír y tardo para hablar. Debemos ponerlo en práctica. Otro pasaje de la Escritura, no quiero que lo busque, simplemente se lo diré. Proverbios 18:13 nos dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es necio el que responde antes de oír. ¿Qué nos dice Proverbios 18:21? Mi madre siempre me lo decía desde que era pequeño. La vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua. Y quien la ama, comerá de su fruto. Por lo cual, si usted se tiene que ir, quiero dejarle ahí el paréntesis, acciones que podemos hacer para que el fruto del espíritu de la mansedumbre brote en nosotros. Oír más, hablar menos y airarnos menos. Debemos ser tardos para airarnos. Si somos capaces de decirle, nosotros en muchas ocasiones somos capaces de decirle: Andrea, ¿por qué no haces esto? Yo le exijo a Andrea que haga cosas, pero yo no las hago. Yo le exijo a mi madre que haga cosas, pero yo no las hago. Yo exijo que el pastor haga cosas que después yo no hago. Le exigimos a los políticos que hagan cosas que después nosotros no hacemos. ¿Qué hacemos? Nos sentamos a esperar solamente la mansedumbre. Si no somos capaces de dominar nuestro propio cuerpo. Una actitud pasiva como la de escuchar, no la puedo llevar a cabo. No puedo controlar mi lengua de hablar, que es mi propio cuerpo. El mismo Santiago dice que los barcos son llevados con un pequeño timón y nosotros podemos llevar nuestro cuerpo con nuestra lengua.
Es muy fácil exigir a los demás cuando nosotros no podemos controlar cosas tan sencillas que dependen solamente de nosotros. No somos capaces de contener nuestra propia ira. La ira descontrolada lo que hace es destruir. El antídoto para la ira sería la mansedumbre, en que a pesar de que no sabemos, de que me molesta lo que ha hecho a alguien, a pesar de que esté mal, yo soy paciente, corrijo en amor, corrijo en mansedumbre, pero a pesar de que ocurra algo en mi vida que yo diga, ¿pero por qué? Y en vez de airarme y en vez de molestarme con Dios, que yo pueda decir, Señor, tu voluntad es agradable y perfecta. ¿Tus hijos te abandonaron? ¿Tu esposo te abandonó? ¿Tu mujer te abandonó? ¿Tu primo te abandonó? ¿Tus padres te abandonaron? Pues aprender a ser manso. No airarse, no dejar que ese fuego de la ira consuma mi vida. Y confiar en que lo que pasa en mi vida está en control de Dios. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, que es mejor el que tarda en airarse que el que es fuerte o incluso el que toma una ciudad. Santiago 3:2 nos dice que el hombre, Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Son acciones que dependen, o sea, lo que estamos hablando hasta ahora mismo son acciones que dependen de nosotros. No es que tenemos que sentarnos, pero esas acciones van a dar paso a que se desarrolle el fruto de la mansedumbre. Se los voy a intentar ilustrar de una manera sencilla. ¿Cuántos de ustedes montan bicicleta? ¿Alguno de ustedes, de los que saben montar bicicleta, aprendió leyendo libros? ¿Alguno lo aprendió en la universidad? Se aprende con práctica, subiendo y cayéndose. Recuerdo que mi madre me llevaba al parque, cuando de pequeño, a un parque que había al frente de un colegio, allí a montar en la bicicleta y me aguantaba el sillín, intentaba dejarme solo, la bicicleta se me caía. Bueno, fuimos algunas veces y dijo, hasta aquí, no vamos ni una vez más. Se me va a romper la bicicleta y era como su coche, el medio de transporte. Lo dejamos. Y un día se pincha el caucho de la bicicleta y me dice, vete y recógela, que la estoy reparando. Voy, lo recojo y cuando voy para la casa, miro la bicicleta y digo, tengo que ir caminando de aquí a mi casa con esto. Era subiendo una pendiente y digo, vamos a probar. Me monto y salí andando. Mima, monté bicicleta. No tuve que ir a la escuela, no tuve que ir a la universidad, no me leí ningún libro, no me escuché un podcast. Simplemente fue acción. Después de eso, pues, he podido hacer más cosas. He podido conducir un coche, es diferente. Pero todo porque comenzó con una acción intrínseca en mí. Y el poder escuchar, el ser prontos para poder escuchar, está en nosotros. Es el primer paso para que se desarrolle la mansedumbre. Es algo que está en dominar nuestro cuerpo. El poder dominar, controlar nuestra lengua de lo que decimos, es algo que está en nosotros. Y que la Escritura nos dice, por esto, mis amados hermanos, y hermanas también pudiéramos decir, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
¿Podremos llegar a la mansedumbre si no escucho? Si mi lengua es como una espada, si me airo por todo, si por todo me enfado, por todo discuto, dejo que la rabia me consuma, esa rabia de la ira, ¿podrá el fruto del Espíritu producirse en mí? Cuando logramos controlar estas pequeñas acciones, es como cuando la Escritura nos dice, cuidado de qué, de las pequeñas zorras. ¿Qué hacen las pequeñas zorras? Van y echan a perder la viña, comen donde primero lleguen, y cuando usted va a sacar el fruto, está todo comido. Pues esto son como esas pequeñas zorras que nos damos licencia en nuestra vida. Pero debemos pedirle ayuda a Dios. ¿Para qué? Para que no obre nuestra propia justicia, sino que obre ¿quién? La justicia de Dios. Ante cualquier situación es mejor actuar calmado. Esta semana estuve en una conferencia, en un taller que dieron en mi trabajo, y el taller se trataba de resolución de conflictos. Lo primero que nos decía la docente es: nunca tomen acción en calor. Relájense, salgan, den un paseo. Por eso escuchemos, y si queremos hablar, salgamos, demos un paseo y le decimos, ¿podemos terminar la conversación en otro momento? Para empezar ¿a qué? A ejercer dominio sobre mi propia vida, para que el Espíritu produzca el fruto de la mansedumbre en mí. Darle paso a Dios, darle paso al Espíritu para que produzca la mansedumbre en nosotros, no es tarea fácil. El que lo tenga vencido esa área, que levante la mano. Un día puede ser que tengas mucha mansedumbre, pero otro día puede ser que pierdas la paciencia completamente. Es difícil y hay que estar aferrados a Dios para que Él nos ayude, aun cuando sea tomar la decisión de callarme, porque muchas veces nosotros somos hay que hacer justicia, hay que hacer justicia. En una ocasión un amigo me invitó a ir a jugar Airsoft. Airsoft es como tirar tiro, jugar a los pistoleros típicos de niños. Y me dijo, yo suelo invitar personas, pero soy cuidadoso a quién invito. Porque hay quienes se vienen arriba y quieren, es todo justicia, justicia, justicia. No porque yo te di, no porque yo te di. Entonces, trata de ser paciente y si te dicen, te dieron, sale, no pasa nada. Porque el objetivo no es crear una mala tensión, un mal ambiente entre todos. Pero así somos nosotros, temperamentales. Hay que hacer justicia, y esto es lo que hay que hacer. A veces hay que decir, Señor, haz tú la justicia y ayúdame a poder calmarme y no hablar. Es difícil, más difícil aún es cuando tienes una vocecita que te dice, eso es lo que haría el Señor. Yo tengo una voz en mi casa. ¿Qué nos dice la Escritura en Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que vemos aquí a Cristo diciendo que Él es ¿qué? Manso. ¿Qué demanda de nosotros? Que seamos mansos, mansedumbre. Él quiere que la mansedumbre sea producida en nosotros. Por lo cual, si decimos como el apóstol Pablo, sed pues imitadores de mí, así como hijos amados. Si somos imitadores de Pablo, de Cristo, tenemos que ser mansos. Santiago nuevamente nos dice en el verso 20, 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la justicia de Dios? Otra acción en la cual podemos actuar para que el Señor desarrolle el fruto del espíritu de la mansedumbre en nosotros. ¿Cómo sé cuál es la justicia de Dios? Por medio de su palabra. Conociendo su palabra es el primer paso. Hay que conocer su palabra para después ¿qué? Poder ponerla en práctica. Y sigue diciendo Santiago en el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí vemos la conexión con la palabra, conocer la palabra. Santiago mismo nos lo dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Todos nosotros hemos sido concebidos en maldad. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 3:10 al 12 nos dice también, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahora vemos por medio de la palabra de que no somos buenos, de que lo que produce nuestro cuerpo no es bueno. Y a eso le sumamos un mundo bombardeado, polarizado. Lo que produce no es nada bueno. Lo que hay en nosotros, conforme a nuestros cánones, conforme a nuestros estándares, no es bueno. Por lo cual, para conocer qué es lo bueno, cuál es la justicia de Dios, hay que ir ¿a qué? A la palabra. Esa palabra que es implantada en nosotros, ¿cuándo? ¿En qué momento de la palabra se implanta en nosotros? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando le decimos, sí Señor, te entrego mi vida. Hasta hoy yo creo que todo lo que he hecho ha sido bueno. Me considero una buena persona. Transmito una buena energía a mis vecinos. Pero es cuando digo, ¿qué dice tu palabra? Yo creo que lo he estado haciendo bien, pero quiero someterme a lo que tú dices en tu palabra. Eso también es mansedumbre. Recibir en humildad de que yo no lo he estado haciendo bien. Y recibo lo que me dice la palabra de Dios. Es necesario estar nutriéndonos de Cristo en todo momento. Porque esa parte humana en nosotros, ¿qué va a querer hacer? Lo que quiere. Hablar, escuchar poco y hablar mucho. Airarnos, ser justo conforme a ¿qué? A mi propia medida y no a la medida de Cristo. Solo Cristo nos puede ayudar a despojarnos
de todos esos conceptos, de todas esas definiciones que tenemos como la mejor. No es lo que decía la prima de Andrea, no es lo que diga el comentarista tal en la televisión, es qué dice la palabra. Y Andrea le decía a esa prima, prima, la Escritura dice esto. Y es lo que dice la palabra de Dios. Eso también es mansedumbre. Efesios 4, 22. Y 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando dice despojaos, es como quitarse. Cuando el COVID, al principio, yo estaba trabajando con pacientes con COVID, y cuando yo llegaba a mi casa, lo que hacía era despojarme. En una esquinita de la casa me quitaba toda aquella ropa y iba en puntillas para el baño a quitarme todo lo que pudiera traer a mi casa. Eso es despojado, que te quitas todo y vas como en puntillas para ni tan siquiera ensuciar el piso y poder limpiarte. No de lo físico, sino de los conceptos y las definiciones que hay en tu mente. Como nos dice allí Efesios 4:22, la última parte, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Probablemente esta es otra versión, pero dice en nuestra mente. Despojémonos de todos aquellos pensamientos y acudamos a Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esa palabra se implanta en nosotros, pero esa palabra es necesaria leerla. No vale con conocer. No vale la gnosis, el conocimiento. No vale si no lo ponemos por acción. Si yo me hubiese leído un libro de cómo montar bicicleta y no hubiese hecho la práctica, algún día hubiera montado bicicleta. La probabilidad es nula. Cuando uno hace el carnet de conducir, hace un teórico y después ¿qué hace? Un práctico. Nadie va a conducir con el teórico. Es necesaria la práctica, el ejercitar, el escuchar, el hablar menos, el airarnos menos, el dar paso a la mansedumbre, que el Espíritu produzca en nosotros esa mansedumbre. Debemos ser sumisos a la palabra de Dios. Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra ¿qué? Por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si nosotros estamos hoy aquí, es porque Cristo de alguna manera ha tocado nuestra vida y nuestro corazón. Y queremos estar en una eternidad con Él. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos ser mansos para ello. Debemos anhelar la mansedumbre, aunque yo no la quiera porque yo quiera aplicar mi justicia. La mansedumbre busca edificar, controlar nuestra fuerza, depositarla en las manos de Dios. Esto, el ser mansos como Cristo, nos ayuda a la vida eterna. Y dice allí mismo Santiago, nos dice en el verso 21, por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que, la cual puede salvar vuestras almas. Como cristianos, esperamos ser salvos y la palabra nos ayuda en ello. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Y desde niño conocen las escrituras. O sea, que desde niño que tuvo que ¿qué? Que oír. La fe viene por el oír. Desde niño tuvieron que ¿qué? Que Timoteo tuvo que escuchar la palabra. Y esa palabra que escucha es ¿para qué? Para salvación. Primera de Corintios 1:21 también nos habla de esta palabra oída. Primera de Corintios 1:21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Dios se agrada en salvarnos por la locura de la predicación. ¿Y la predicación qué es? Hablar la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Oír. Por lo cual el primer paso para poder recibir los frutos del Espíritu, dentro de ellos la mansedumbre, es oír la palabra de Dios. Ponerla por acción. Para que el Señor desarrolle en nosotros el fruto. Como habíamos visto en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego de que conocemos la palabra, es necesario aplicarla. ¿Para qué? Para ser, como dice Santiago en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. No vale decir, yo conozco la Biblia. Yo tengo un tío que mi tío me dice, yo conozco la Biblia, y es verdad que la sabe. Mi tío recita versículos que yo a veces no me sé la cita bíblica y mi tío la dice. ¿Pero de qué le vale si no lo vive? ¿Se puede desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros si solo conocemos la Biblia? Es necesario ¿qué? Acción. Es necesario tomar una decisión. Señor, me cuesta, no puedo, ayúdame. Desarrolla el fruto del Espíritu en mí. Para que demos pequeños pasos en lo que la mansedumbre se desarrolla en nosotros, aprendamos a escuchar más, a hablar menos y a airarnos menos. Aceptemos la corrección de nuestros hermanos en mansedumbre. Si viene el pastor, la hermana, alguien viene a corregirme, aceptémoslo con mansedumbre. Pero eso mismo aplica a si yo tengo que corregir a la hermana, también hacerlo en mansedumbre, sin airarme, porque está mal, porque a veces pedimos a las personas cosas que nosotros mismos no hacemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese fruto empiece a desarrollar en mí? Buscar por su palabra, obedecer a su palabra, tomar acciones en mi propio cuerpo. Acciones que no dependen de un externo. Porque, y esto puede parecer contradictorio, quiero enfatizar en esto puede parecer contradictorio porque uno dice, no, pero obra. Si no, Santiago mismo habla de las obras, muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. Es una simbiosis, es una conexión.
no es sentarse a esperar a que llegue la mansedumbre, si no soy capaz de oír, si creo que toda la razón la tengo yo. Es necesario que la palabra esté implantada en mí. Y para que esa palabra esté implantada en mí, no solo es oírla, es recibirla y decir, yo quiero vivir tu palabra, Señor. Quiero vivir tu palabra. Ayúdame. Una parte de mí no quiere vivirla. Yo lo que quiero es adrenalina para mi cuerpo. Yo lo que quiero es hacer esto. Pero ¿qué dice el Señor? Sed manso. Es que vemos apatía en el pueblo de Dios. Vemos como que espero al Señor aquí hasta que crezca el fruto. Pero si no soy capaz de controlar mi vida, no soy capaz de controlar mi lengua cuando la Escritura me dice que controle mi lengua. No, el Señor cuando ve, no mires al otro, no que... Dile, Señor, mira, yo quiero, me deleito en el mal, me deleito cuando a otro le pasa algo, yo sufro de envidia. Si Dali tiene, yo quiero lo que tiene Dali. Dígaselo al Señor. Si una parte de usted lo que quiere es hacer lo malo, por lo menos pídale y dígale, mira, Señor, aquí estoy, porque yo quiero hacer todo lo malo, yo quiero ir a deleitarme en el vicio, en el pecado, en la lujuria. Eso es lo que yo quiero, pero hay algo de ti que toca mi vida y no quiero más eso. Ayúdame, yo no tengo fuerza. ¿Cómo puedo hacer? Hermano, la iglesia, y dentro de ellos también me incluyo yo, estamos dormidos. Nos hemos acostumbrado tanto a cuando el Señor produzca, no, empieza a hacer algo, haz algo por tu vida. Toma el control, las riendas de tu vida, toma una decisión. ¿Ya has tomado la decisión de aceptar a Cristo? ¿Ya has dicho, Señor, toma mi vida, te entrego mi vida? Pues no se queda ahí, no se queda con decirle, acepté a Cristo como mi Salvador y soy cristiano. Se trata de ¿qué? De comenzar a dar pasos, de comenzar a fallar, hasta el momento que me dé cuenta que soy impotente, hasta el momento que me dé cuenta que soy un pecador, hasta el momento que me doy cuenta que lo que quiero es el mal. Y que solo pueda decir, Señor, haz algo con mi vida. Señor, toma el control de mi vida, transforma mi vida hasta que tengas que llorar. ¿Te gusta codiciar la mujer de otro hombre? Pues hasta que tengas que llorar y decirle, Señor, eso no es lo que demanda tu palabra de mí. Eso no es lo que quiere tu palabra de mí. Quiero tener dinero, quiero mucho dinero. Eso no es lo que demanda la palabra. ¿Qué quiere? Ser rico. ¿De qué le vale a un hombre tener todos los tesoros del mundo y perder su propia alma? ¿De qué? Iglesia, despertemos. Seamos mansos en recibir la corrección del Señor. Dice la palabra en Salmo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Meriba. Pero la voz de Dios la apagamos, la dejamos. No tengo mansedumbre para decir, Señor, lo he estado haciendo mal. Ayúdame, no puedo más con esta carga. No puedo más, ayúdame. Iglesia, no seamos como el hombre que se mira al espejo y después olvida su rostro. Cuando usted se mira en el espejo, ¿qué mira en el espejo? Uno se mira en el espejo para arreglarse, para peinarse, para ver si te hiciste una herida, para ver un grano que te salió, para ver cómo eres. Nosotros nos tenemos que mirar en el espejo de la palabra.
No para ver nuestra imagen y decir qué guapo soy, qué arruga me ha salido, sino para ver que lo que hay es un humano pecador que necesita recibir de Dios. Mirémonos en la palabra para poder recordar y decir, Señor, cuando comencé a caminar contigo, era intemperante, soberbio, altivo, pero hoy me veo en la palabra y veo cambios en mí. Y si desde que aceptamos a Cristo como Salvador, a la fecha de hoy, nos vemos en el espejo de la palabra, de la misma manera, todavía no es tarde. Hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, transfórmame conforme a tu voluntad. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy puedes decirle, Señor, te quiero aceptar como mi Salvador para que implantes la palabra en mi vida. Para que esa palabra pueda producir en mí esos frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Pero si tú ya has aceptado a Cristo como tu Salvador y has estado viviendo de la misma manera desde aquel momento hasta hoy, de la misma o peor, es el momento de decirle, Señor, he querido vivir bajo mis normas. He escuchado poco tu palabra, he hablado mucho de lo que hay en mi corazón. Y he sido soberbio en tomar mis propias decisiones. Ayúdame, Señor, a hoy poder caminar contigo como tú demandas de mí. Que cuando veamos el espejo sea para ver un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Hoy puedes tomar la decisión de que esa palabra sea implantada en tu vida y puedas vivir en ella. Con mansedumbre. Bajando la cabeza y reconociendo que lo hemos hecho mal, pero que lo que Dios permita es mejor que lo mejor que hayamos soñado nosotros en nuestras vidas. Si alguien quiere, si alguien siente, puede decirle al pastor Samuel, puede decir, y podemos orar por usted, para que el Señor ayude a poder vivir en mansedumbre conforme a su palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no seguir viviendo en apatía, en frialdad, sino que podamos vivir, Señor, en mansedumbre, confiando en que tu voluntad es mejor que nuestro sueño. Ayúdame, Señor, a poder vivir tu palabra cada día. Ayúdame a aplicar esta regla de poder decir, escucho tu palabra y hablo poco, pero analizar, interpretar qué me dice tu palabra de cómo debo vivir. Te pido perdón, Señor, por no haber agradado a tu voluntad, por haber vivido bajo mis normas. Y quiero que la palabra implantada produzca en mí el fruto de la mansedumbre. Produce en mí mansedumbre y que yo pueda, Señor, hallar descanso para mi alma. En el nombre de Jesús. Amén.